tiene su derecho expedito a que por instancia plural pueda interponer un recurso de queja ante el fiscal superior, una elevación de actos al fiscal superior, en buena cuenta. Tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, el caso está abierto. Estamos en la comunicación para hablar sobre ese tema con el abogado Juan José Quispe. Él es abogado penalista y le damos la bienvenida. Doctor Quispe, buenas noches. Pedro, buenas noches. Gracias a usted por la oportunidad. Por favor, ¿qué es lo que concluye con todo ese escándalo mediático que ha surgido en torno al candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría? Mire, lo que yo concluyo es que creo que se debe poner un requisito adicional, es que estas personas pasen por un examen previo de psicología, psiquiatría y perfil sexual, ¿no? Porque no podemos estar teniendo casos. Y le doy otro caso palpable. Usted estaba hablando de los partidos políticos, los movimientos regionales. Le doy un caso que en estos momentos está a flor de piel, como quien dice. El caso del señor ex fiscal superior de Amazonas, el señor José Felicino Noboa Vázquez, acusado, investigado de tratar de violentar a su propia sobrina. Él está postulando por el partido El Gallo, cuyo líder es su padre, José Noboa Flores, un médico de la región. Y han hecho todo lo posible para que en primera instancia, sin realizar una sola diligencia fiscal, el fiscal en 2 horas le archiva el caso. Y ahorita están siendo denunciados por corrupción. Y ese señor tiene las grandes posibilidades en estos momentos de convertirse en alcalde de Utcubamba, en Amazonas. Imagínense usted cómo estamos, Pedro. Y ahí terminamos viendo el por qué el país se termina sumergiendo en una situación de corrupción, de podredumbre de políticos que no nos ayudan en el desarrollo que tantas veces aspiramos. Pero en el caso de Gonzalo Alegría, ¿se podría retomar legalmente, doctor Quispe, esa denuncia, pese a que haya sido archivada por la Fiscalía, pese a que aparentemente no existe ni siquiera ninguna medida de protección a favor del hijo de Gonzalo Alegría desde el Poder Judicial? Mire, vamos a adecuarnos a la nueva normatividad de Pedro, de la Ley de Violencia contra la Mujer y los grupos vulnerables. ¿Qué dice esta nueva ley? Que ya cuando una persona denuncia un hecho de violencia familiar, ¿no? Lesiones culposas, lesiones físicas o lesiones psicológicas, que antes no existía en el Código Penal, las lesiones psicológicas, el policía le toma una declaración mínima a la persona que va a poner su denuncia digital, ¿no? Y como usted ha visto el día de hoy en algún portal que ha circulado, son 10 preguntas que le hace el policía al presunto agraviado. Y de acuerdo a la ley, el trámite es el siguiente. Lo remite al fiscal de violencia al juez de violencia contra la mujer. El juez de violencia contra la mujer en 3 días tiene ¿para qué? Para darle las medidas de protección. Claro. Con o sin presencia del denunciado. Es de acuerdo a su discrecionalidad, ¿no? Hay un informe de medicina legal del del Centro de Emergencia Mujer, donde ve si la afectación psicológica es grave o leve o moderada. Pero después de esto se remite a la fiscalía. Si el juez encuentra que hay unas, por ejemplo, lesiones psicológicas, que ya es delito en el Código Penal, lo va a remitir a la fiscalía. Y en la fiscalía lo que hacen es apertura a una investigación preliminar, se realizan las diligencias previas, lo notifican a las partes para que ambos, denunciante y denunciado, más las pericias los del Centro de Emergencia Mujer, del Centro de Medicina Legal, evalúe si corresponde aperturar una investigación ya preliminar y luego formalizar la investigación preparatoria. Pero para todo eso, si usted me dice que el caso en que está, no se sabe si le han dado la medida de protección, cosa gravísima, ¿no? ¿Por qué? Porque dándole la medida de protección es como lo que antes lo conocíamos, señor Paredes, con el tema de las medidas de protección que daba la prefectura, luego la gobernación, ¿no? Le dice que no se aleje, le pone una serie de reglas de conducta, ¿no? Que no lo llame, que no lo hostigue, etcétera, etcétera. Entonces, no se sabe si eso le llegó al señor Alegría, tampoco.
Pero el otro tema más grave es que la fiscalía se ha archivado inicialmente. Eso es gravísimo porque una denuncia, con lo que ha narrado el chico en su Es declaración, terrible. con el certificado psicológico, es terrible, ¿no? Cualquier persona creo que nos conmoveríamos con esta situación de cómo narra con crudeza las cosas Sí, que ha sí, sí. pasado, no solamente Es atroz. psicológicas, sino que no vale la pena ni repetir. Pero si la fiscalía con todo eso lo ha archivado, pero el caso sigue, ¿por qué? Porque hay un defecto en la notificación. Es decir, el chico pone la denuncia, supongamos que después de poner la denuncia, la última, se va al extranjero como que se ha ido, la está llegando las notificaciones, pero al domicilio que tenía acá, y que era, parece ser la casa del propio señor Alegría. Entonces no le están llegando las notificaciones, el chico no ha ido a ratificarse, no ha pasado algunas pericias, y finalmente la fiscalía archiva, ¿no? Pero para ese archivamiento, la norma dice claramente lo siguiente, que ese archivamiento tiene que notificarse en las manos del denunciado, del denunciante en este caso, ¿no? O en el domicilio procesal de su abogado, cosa que no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Por tanto, tiene su derecho expedito a que por instancia plural pueda interponer un recurso de queja ante el fiscal superior, una elevación de actos al fiscal superior. En buena cuenta, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, el caso está abierto. Ya, pero en el caso, por ejemplo, de que el hijo del candidato a la alcaldía de Lima desista de continuar con esa denuncia, encontrándose él fuera del país, como se conoce, prácticamente huyendo de esta situación, y él diga, ya no quiero, o no dé alguna muestra de querer continuar con la misma, ¿la fiscalía podría tomar de oficio y continuar con el caso? Muy buena pregunta. Hasta antes del año 2015, Pedro, si una persona, la agraviada, si es mayor de edad, o el agraviado o la agraviada, si es menor de edad, no, por intermedio de sus padres, no se desistían de la denuncia o no presentaban una declaración jurada, ¿no? Esos dos elementos hacían que se archivara el caso de la fiscalía. Ahora no. Ahora el delito no es de acción privada, sino el delito es de acción pública. Es decir, cualquier persona que conozca la comisión de un hecho delictivo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar pueden poner la denuncia, uno. Y dos, la fiscalía, una vez conocida la denuncia, ya se hace parte como representante del denunciante. Así el denunciante presente su declaración jurada diciendo, yo no quiero saber nada del caso, el caso va a seguir su trámite. Ya, pero las pericias, las evaluaciones, las entrevistas que tendría que dar el denunciante, ¿cómo quedarían? Si él, a pesar de todo, no quiere continuar con la misma. Se evaluarían, ¿no? Se evaluarían todo lo que está hasta ahí. No sabemos qué otros documentos más tenemos. Si el Centro de Emergencia Mujer le ha hecho una pericia al señor, si hay un certificado médico legal, no sabemos hasta dónde ha avanzado, más allá de ese documento que el día de hoy ha estado circulando, donde la policía le hace 10 preguntas al agraviado, ¿no? Y la fiscalía, entonces, pero doctor Quispe, perdone sí, que le interrumpa, la fiscalía, conociéndose mucho más de los elementos que en este momento se vienen ventilando y que está haciendo en materia ya de dominio público, ¿la fiscalía podría determinar un peritaje psicológico sobre el señor Gonzalo Alegría, el candidato a Lima? Ah, por supuesto. Él también tiene que pasar los 3 exámenes. El examen psicológico, el examen de perfil sexual y el examen psiquiátrico. Pero ¿por qué tendría que pasar sí o sí? ¿Por qué tendría que pasar el examen de perfil sexual? ¿Por el contenido de la denuncia? Porque se trata de un tema de agresión sexual. Así es, por el contenido de la denuncia tenía que pasar ese 3 tipos de exámenes. Y ahora la fiscalía en estos momentos se convierte en el agraviado. Ya. En estos momentos la fiscalía es el agraviado. Pero si tenemos y él es el que lo va a representar en la investigación. Pero si tenemos una fiscalía que no se ha pronunciado en las últimas horas, ni siquiera un tuit hemos leído. Ni siquiera alguna señal de que vamos a retomarlo, vamos a revisarlo, vamos a ver qué sucedió. Es la Defensoría la que le está pidiendo las explicaciones al Ministerio Público sobre qué es lo que ha pasado con este caso. Claro, ¿no? Eso tenemos de malo, ¿no? Que hay un mal espíritu de cuerpo, personas que le digan, mira, fue un exabrupto, que no pasó nada acá, es un niño berrinchoso, etcétera.
y que la fiscalía le puede tranquilamente entender cómo puede ser una persona que el señor se haya presentado diciendo, mire, yo tengo este currículum, no tengo denuncias, pero lo importante, dos cosas, Pedro. Primero, que el señor mintió diciendo que esa denuncia era falsa. Esa denuncia sí existió, porque ya salió que hasta han ido al Poder Judicial, el Poder Judicial está pidiendo información porque la Fiscalía le archivó el caso, ¿no? La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del caso y ha señalado perfectamente que, señor fiscal, dígame, ¿cuáles son los motivos por que usted ha archivado? Si el motivo que le dice la Fiscalía que ha archivado porque él ha retirado la denuncia, eso es ya para una sanción administrativa disciplinaria, porque como le digo, el fiscal en estos momentos se convierte en el defensor de la víctima, salvo que la víctima presente un escrito con su abogado donde lo aparte el fiscal, pero su abogado tiene que hacer acto de investigación. Ahora, doctor Quispe, para terminar, ¿cuándo una persona puede eliminar todititos los archivos antecedentes que obren en el sistema judicial? ¿Qué es lo que pretendió hacer Gonzalo Alegría según se conoció? Él pretendía las dos cosas, tanto el sistema judicial como del sistema fiscal, porque son dos sistemas diferentes, ¿no? El sistema judicial se borra a partir de el cumplimiento de la condena y el pago de la reparación civil y se le solicita la rehabilitación de la persona. A partir de ahí se le tiene como que se ha rehabilitado. En el caso del sistema fiscal es mucho, digamos, más fácil. ¿Por qué? Porque usted basta que le diga, señor del centro de distribución, señor gerente de la municipalidad, solicito que se me elimine del sistema informático, ¿no?, todos los antecedentes porque mi resolución fiscal ha quedado consentida y ejecutoriada. Y eso le estaba pidiendo a sabiendas de que no había quedado consentida y ejecutoriada, porque el chico nunca recibió la notificación. Por tanto, el caso está en trámite. Entonces, él ha querido forzar esa figura y por eso también lo único bueno que he visto que ha hecho la Fiscalía, señor Paredes, es que le ha dicho, señor, todavía el caso no está cerrado. El caso no tiene la condición en el lado fiscal de cosa decidida, porque el señor no ha ejercitado su derecho a la doble instancia, no se sabe porque no ha recibido una notificación válidamente emplazada, ¿no? Ahora, para terminar, Pedro, las notificaciones de acuerdo a pandemia se pueden hacer vía correo electrónico, se pueden hacer vía WhatsApp, se pueden hacer vía consular. Inclusive también las pericias se pueden hacer de la forma que el perito le quiera hacer. Entonces, solo que si la víctima dice, pues usted sabe que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ¿no? Entonces, solo si el señor dice, bueno, yo no quiero hacer nada, el proceso seguirá y el juicio concluirá con una resolución en donde o se archiva en la etapa intermedia o pasa a juicio oral y le da mérito a esa prueba inicial que presentó como denuncia el señor. Porque es muy explícita la denuncia. Sí, es bastante explícita, como usted mencionó en una parte de su intervención al inicio. No vale la pena repetir lo que contiene el documento porque es sí bastante fuerte, una situación muy atroz, como mencionaba, de corroborarse, confirmarse de que esa versión realmente corresponde al hijo de Gonzalo Alegría. La situación es bastante trágica, es bastante terrible por la forma como es que describen esos hechos y que involucran directamente al candidato a la alcaldía de Lima. Doctor Quispe, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. A usted, Pedro. Gracias. Buenas noches.